7. La carta a Filemón es muy cortica, es una sola hoja. Leer muy cuánto tiempo puede leer una carta en una sola hoja. 5 minutos. 5 minutos, poniendo así, leyéndola despacio, poniendo más atención unos 10, profundizando más unos 20 y estudiándola bien, pues toda la vida, esta carta. Dice la palabra del Señor, ¿están tecitos de Hebreos? Tecitos de Hebreos, ¿no? Buscarle como es tan cortica a veces. Listo, Filemón, versículos 4 al 7, es un solo capítulo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, gracias por tu humildad, por tu sencillez, por tratarnos con tanta dignidad, con tal delicadeza, con tal amor, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que tú eres, no por lo que nosotros somos, sino a pesar de lo que somos. Nos concedes una gracia infinita, nos concedes un amor eterno, un dulce y tierno amor, Señor. Gracias por esa dulzura con que nos tratas. Permíteme, Señor, en tu misericordia, por tu gracia, escribir este pasaje entre mis hermanos y poder verte a ti en el pasaje, poder apreciar el rostro dulce de nuestro amoroso Salvador y poderoso Señor. Padre, concédenos la gracia de ser edificados por estas palabras tuyas que son vivas y que taladran el alma y el corazón. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la carta a Filemón es en un sentido diferente a las demás cartas, a todas las otras cartas y a todos los otros escritos de Pablo. No es difícil ni tampoco descabellado pensar que un hombre como Pablo escribiera muchas cartas a muchas personas de manera personal. Podría ser, no tenemos quizá una prueba histórica que lo diga, pero no es difícil pensarlo. Un hombre que escribía tanto, que era prolijo en su escritura, podría haber escrito muchas cartas personales, pero solo tenemos esta, la que nos ha llegado hoy, que es la carta de Filemón. Tenemos la única carta personal que nos ha llegado a nosotros, y no podemos decir, por ejemplo, lo mismo de las cartas a Timoteo y a Tito, que son cartas personales, no personales, más bien cartas escritas a personas, pero con una condición. Esas personas son pastores, son supervisores de la iglesia en regiones. Tito en Creta supervisaba las iglesias que había en esa isla. Timoteo, encargado de Éfeso. ¿Sí? Y además tienen otro elemento, esas cartas que hacen diferentes a esta carta que hoy estamos estudiando. Tienen un sello de autoridad. Pablo se identifica como un apóstol. No así en esta carta, donde él se identifica como un prisionero. Pero un prisionero no de cualquiera, como un prisionero de Jesucristo. Así que la carta a Filemón es una carta muy, pero muy personal, donde el apóstol va a pedir un favor. Pablo no era un hombre que solicitara muy seguido favores, pero él en esta ocasión va a solicitar un favor. No obstante, el favor no va a ser para él, el favor es para otros hermanos en Cristo. Ahora bien, al decir carta personal, no me refiero a una carta privada. Filemón, por supuesto, es una carta personal
pero a la vez es una carta pública. Todos podemos leerla hoy, sin incurrir en el delito de vulneración de la privacidad de alguien. Al leerla, no estamos leyendo la correspondencia privada de nadie. De hecho, Pablo no solo dirigió esta carta a Filemón, sino también a la hermana Apia, al hermano Arquipo y a toda la iglesia que, por cierto, se reunía en la casa de Filemón. Dicho sea de paso, hay quienes sugieren que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo. Tampoco sería descabellado pensar eso. La cuestión es lo que motiva la carta. Es un asunto de perdón. Toca un caso concreto de un esclavo que escapó de la casa de su amo. El esclavo, de algún modo, se encuentra con Pablo, quien le predica el Evangelio. Al escuchar de Cristo, el corazón del esclavo se llena de fe. Entonces, él cree en Jesucristo y aprende que es el Hijo de Dios. Ahora bien, este hombre tendrá que vivir el Evangelio, tendrá que aplicarlo. El Evangelio no se va a quedar en solo teoría, sino que él tendrá que tomar las acciones pertinentes para que el Evangelio se haga carne, se haga vivo en su ser. Lo que significa volver a la casa de donde escapó y ponerse a merced de su amo. El asunto es que cuando el esclavo se insoló, se configuró un delito. Lo más favorable que podía pasarle al fugitivo era ser marcado en la frente con una F de fugitivo, con un hierro al rojo vivo, con un hierro candente. Eso era lo menos que podía pasarle a un esclavo fugitivo. Ahora, lo más desfavorable que podía pasarle a un esclavo que escapaba era ser crucificado. Un esclavo, cuando uno dice estas palabras en este punto del sermón, a uno le dan ganas de una entrada de hablar de Cristo. Pero ya más adelante veremos eso. Un esclavo era visto como un objeto. De hecho, ya si el esclavo enfermaba o envejecía y era inservible, valía algo menos que una res. Al menos la carne de una res débil se podía comer, pero el esclavo para nada servía si era débil, si era anciano, si estaba enfermo. Además, Pablo se enfrentaba a un nuevo peligro, ya que la ley establecía que quien acogiera o favoreciera a un esclavo fugitivo podía ser sentenciado y ejecutado también con el esclavo. Esa era la situación difícil. Por eso era que difícilmente un esclavo podía escapar, porque se enfrentaba al hambre, al frío, al calor, al destierro, a la soledad, al desamparo total. ¿Cómo fue que este esclavo fugitivo llegó a conocer a Pablo, llegó a encontrarse con Pablo? Y si Pablo estuviese preso en Roma, ¿cómo fue que este esclavo llegó hasta Roma tan lejos? ¿Cómo llega de Asia a Europa? No sabemos. La providencia de Dios lo pone al frente de su apóstol. Así que el favor que Pablo iba a pedir era todo un escándalo en la cultura de aquella época. Se requería de una voluntad superior, de una fuerza superior. Perdonar a un esclavo no era lo de esa sociedad. Si alguien iba a hacerlo, tendría que ser alguien que fuera de esos principios, que estuviera fuera de esos principios paganos. Alguien que ya no tuviera su mente y su corazón en este mundo.
persona muy rara, que no encajara con el mundo que en ese momento se vivía, que no encajara con los principios que en ese momento estaban establecidos, como lo puede ser ahora mismo, con alguna cosa que un cristiano tuviera que hacer que no encaje con lo que la sociedad cree y piensa como normal. Tendría que ser alguien cuyo corazón rebosara de amor. Este elemento en el pasaje es una razón amplia y suficiente para titular este sermón: Amor, la naturaleza suprema de Cristo. O si quiere, póngale el artículo: el amor, la naturaleza suprema de Cristo. Permítanme, amados hermanos, escribir para ustedes este pasaje en 4 puntos. El primero lo tenemos en el versículo 4, los recuerdos del amor. El segundo lo tenemos en el versículo 5, las noticias del amor. El tercero lo tenemos en el versículo 6, la interacción del amor. Y el cuarto, en el versículo 7, los frutos del amor. Los recuerdos del amor, dice nuestro versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Amados hermanos, nuestro texto nos muestra a un hombre agradecido con Dios al recordar a un querido hermano, uno que trabajó con Pablo en los asuntos del reino de Dios, alguien que se hizo al lado del apóstol para hacer suyas conjuntamente las labores que el ministerio conlleva. Filemón no fue tan solamente una mera compañía para ese pastor. Pablo ha dicho que es su colaborador. Filemón fue un coadjutor del apóstol, es decir, trabajó conjuntamente, cooperó animadamente, se asoció al trabajo de Pablo, se apropió. Filemón se adhirió, se unió, se posesionó en el ministerio de Pablo. Esto es lo que quiere, todo eso es lo que quiere decir esa palabra griega, esa palabrita, dice un hermano por allá en España. Esa palabrita griega, colaborador mío, mi colaborador, Filemón, mi colaborador. Eso está en el primer sermón de hace 8 días. Esto, por supuesto, Pablo no lo olvidaría jamás. ¿Cuál es el pastor que olvidaría a un hermano que lo ayudara de tal manera? ¿Dónde conoció Filemón a Pablo? No lo sé, tal vez en Éfeso, porque Pablo todavía no había ido a Colosas, no había ido a la Odisea. Pero Pablo dice de Filemón, es mi colaborador. Pablo nunca olvidaría este servicio. Este hermano estaba en los recuerdos del pastor. Así que cada vez que oraba por las iglesias de Colosas, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, y si acaso, aunque no está en la Biblia, la iglesia de Hierápolis. Esas 3 ciudades estaban muy cerca: Hierápolis, la Odisea y Colosas. Y también Éfeso estaba cerca, a un ladito. La Biblia no nombra a Hierápolis, pero más adelante se cree que Juan lleva el evangelio allá. Y cuando Pablo está orando por estas iglesias, él está recordando a los hermanos. Él tiene en mente a la gente que conoce de esas iglesias porque él no ha ido allá. Pero en sus viajes, en el comercio, en los cruces, quizá conocía gente de allá, y uno de esos era Filemón. Así que él está orando por estas iglesias y en su mente tiene a unos hermanos y los nombra. Ahí está la hermana Apia, ahí está el hermano Antipo, que quizá fuera el pastor, y ahí está el hermano Filemón. Él está orando por ellos.
pero en su mente en especial está Filemón. Cada vez que lo oraba, entonces él recordaba amorosamente el servicio de este hermano. Estos servicios vienen una y otra vez a la mente del apóstol, así que esto lo lleva a dar gracias a Dios, y es que cómo él puede olvidar tanto amor, tanto servicio desplegado hacia él, hacia el ministerio y hacia el avance del reino de Dios en esta tierra. No hay lugar a dudas, Filemón es una persona a la que se le puede pedir un favor. A decir verdad, esto es lo que Pablo va a hacer en la carta, y el apóstol está seguro de que el favor no le será negado. En la comunidad, todos los creyentes saben y conocen de la fe en Jesucristo y el amor de Filemón para los creyentes, aunque al parecer Pablo nunca había estado en la iglesia ni de Colosa ni de la Odisea, sí le llegaron las noticias del servicio de este hermano en estas comunidades. De hecho, Filemón dispuso su propia casa y ahí mismo estaba la iglesia. El favor que Pablo le va a pedir es sobre el perdón, y para esto es necesarísimo el amor. De manera que aquí tenemos los recuerdos del amor. El amor de un hermano que servía, que era tierno y que seguro tendría la capacidad de perdonar una afrenta muy grave hecha hacia él por parte de uno de los más bajos de su casa. Y allí también tengo la tentación de escribir a Cristo, quien perdona al más bajo. Así que Pablo no apela a su autoridad de apóstol. Él, al escribir, omite su título oficial, coloca toda referencia de autoridad a un lado, y en vez de eso, Pablo apela a las simpatías. Escribe de un amigo a otro amigo, a las condiciones humanas de cautivo y de ya ser un hombre anciano. Básicamente, lo que hace este hombre es invocar a Dios, recordarlo, y lo hace recordando todos los actos de amor de Filemón, toda su colaboración, todo su servicio. Hermano Filemón, cuando estoy llorando por Éfeso, cuando estoy llorando por Colosas, cuando estoy llorando por la Odisea, vienen a mi mente, hermano querido, hermanas queridas, pero hay alguien especial que recuerdo con tanto cariño. Ese eres tú, mi hermano. Hermano, cuánta alegría tener noticias de ti. Oro por ti y anhelo buenas noticias sobre ti. Este pensamiento nos lleva a nuestro segundo punto: las noticias del amor. Miren lo que dice el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amados hermanos, a Pablo le llegaron las noticias de Filemón. Eran buenas nuevas. Eran buenas noticias. Otra vez el evangelio. No había reproches, sino cosas buenas. Esto, por supuesto, alegraba al apóstol, quien no oía meramente, sino que prestaba atención a las noticias del amor. Cuando le estaban contando, él se acomodaba bien y escuchaba atentamente esto. Así que él notó en esas noticias 3 cosas que lo motivaron a orar por su hermano. Pablo dice: oro por ti porque oigo estas cosas de ti, oigo de tu amor por los hermanos, oigo de tu fe en Jesucristo, oigo de tu comunión y tu compartir con los de nuestra común fe. Y esto me motiva a orar por ti. Esta es la razón de mi oración. Ese es el versículo 5. Yo estoy llorando por ti porque estoy oyendo noticias de ti.
De modo que Pablo escuchaba atentamente las buenas noticias del amor y rápidamente se da cuenta de 3 elementos en el carácter de Filemón, los cuales invocaría para dirimir el asunto del perdón hacia el esclavo fugitivo. La fe, el amor y la concordia fraternal eran la razón que motivaba a Pablo a orar por su hermano Filemón y a dar gracias a Dios por él. Pablo va a tratar el tema del perdón a la luz de la fe, y la norma suprema que regirá será el amor a Dios y la concordia con los hermanos. Así que escuchar las buenas noticias que de estas cosas abundan en el corazón de Filemón era motivo de gran gozo para él, porque esto significaba que el Evangelio no fue algo teórico, sino algo práctico en la vida de Filemón. El Evangelio es poder de Dios en la vida de cada creyente. Ese poder es el poder transformador del amor de Dios obrando en cada uno de los santos. Vale la pena repetir eso. El Evangelio es poder de Dios en la vida de cada creyente. Y ese poder, ese dinamis, esa dinamita, es el amor de Dios, el amor transformador, obrando en cada creyente. Los creyentes, hermanos, actuamos por amor, no por nada más. La ley de Cristo es el amor. El cumplimiento de toda la ley es el amor. Más adelante ahondaremos más sobre eso. La iglesia que está en la casa de Filemón ha sido transformada y dinamizada por ese amor. Filemón es un referente de la acción del amor de Dios. Esto nos lleva a pensar directamente en nuestro tercer versículo, en nuestro tercer punto, versículo 6, la interacción del amor. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Amados, amar no es tan solo un sentimiento. Amar es actuar. No podría existir ni un solo creyente que no participara del amor de Dios. Y que no participara del amor de Dios este creyente a otros. De modo que el amor no es teoría, no es simple teoría, sino que el amor de Dios es práctica, es praxis. Filemón había sido perdonado por Dios, así que lo más natural sería que él perdonara también. La manera eficaz de participar a otros de nuestra fe es amándolos, pero amándolos de manera práctica. Hermanos, amar consiste en hacer el mayor bien posible a otros. ¿Lo tenemos? Amar es hacerle el mayor bien posible al hermano. Esto es justo lo que Dios hizo por nosotros. Entregó su mayor bien, nos hizo el mayor bien posible. Él puso su misma vida. Este es el mayor amor en acción. Esto es lo que Cristo dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Filemón y nosotros, al servir, lo que hacemos es darnos a nosotros. Hoy veremos eso en acción. ¿Se entiende? Servir, el servicio, es entregarnos a otro. Cualquiera que sea tu servicio, hermano, la motivación debe ser y debería ser el amor. Pablo escribe esto en el capítulo 13 de Corintios, la primera carta.
Él dice que no importa lo que hagamos, si no tenemos amor, si no lo hacemos por amor, de nada sirve y nada somos. No importa, hermanos. Lo tremendo de leer ese capítulo 13 es que Pablo no cita cosas de afuera. Él no dice, por ejemplo, si yo pinto una casa, hermano, y no tengo amor, de nada me sirve haberle pintado la casa. No. Él habla de cosas de la iglesia, él habla de cosas espirituales, él habla, por ejemplo, de hablar en lenguas, de profetizar, de la fe. Eso es tremendo, porque cualquiera podría decir, este hermano ama a Dios porque predica, pero si no lo hago por amor, de nada me sirve. Esto es lo que leemos, hermanos, en ese pasaje. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o como un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13, versículos 1 al 8a. Hermanos, el amor no vive para sí, vive para el otro. Es la interacción del amor. Ese es nuestro punto, recuerden. Ahora bien, hay algo más que nos enseña nuestro texto sobre la interacción del amor. Aprendemos más y más de Cristo cuando servimos a otros. Al servirlos, nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de Cristo. Y eso es conocimiento puro. Cuando tenemos nuestras manos y nuestros corazones abiertos al servicio, hermanos, entonces nos aseguramos de aprender más y más de las riquezas de Cristo. Quien conoce mejor a Cristo no es el que sabe más teología, no es el que habla griego y hebreo, no es el que sabe más Biblia. Estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, que no hay que saberla, que no hay que inquirir en la teología. No. El que conoce mejor a Cristo tampoco es el investigador intelectual. Ni siquiera es el santo hermano que pasa su vida en oración. Ese todavía no es el que conoce mejor a Cristo. El que llega a conocer mejor a Cristo es aquel santo hermano que sirve. Aquel cuyo amor está puesto en interacción con los demás. Aquel que se conduce en santa generosidad para con todos. Este es el que conoce mejor a Cristo. Este es el mayor entre todos. Aquel hermano que sirve. Cuando alguien ama así, hermanos, necesariamente produce un impacto. El que más impacta no es el que esgrime conocimiento intelectual, teológico o bíblico. El que más impacta a una comunidad es el que sirve, hermanos. Ese es el mayor. Ese es el que más conoce a Cristo. Ese es el que ha entendido el Evangelio. Ese es el que entiende cómo actuaría Cristo. Y ese es el que es como Cristo. El
conocimiento de Cristo no es un mero conocimiento intelectual. Amados hermanos, el conocimiento de Cristo es un conocimiento relacional. La salvación, amados hermanos, es un asunto relacional. Acabamos de estudiar el libro de Job. Y las palabras de Job hacia el final del libro son estas: de oídas te habían oído. Yo tenía un conocimiento intelectual de ti. Yo tenía una salvación intelectual. Yo sabía de ti. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora es que te conozco. Ahora cuando me relaciono contigo es que entiendo, es que sé cómo tú sientes, cómo tú piensas, cómo tú actúas. El conocimiento que tenían los fariseos, los teólogos del tiempo de Cristo, era un conocimiento intelectual, era un conocimiento vaciado de relación con Dios. Por eso ellos no podían pensar que un padre pudiera perdonar a un hijo pródigo. Este es un conocimiento más profundo. La sociedad del tiempo de Filemón no podía pensar, era impensable perdonar a un esclavo fugitivo. Pero si era que Filemón conocía de veras a Cristo, no le sería difícil perdonarlo. De manera que, repito, cuando alguien ama así, necesariamente se produce un impacto, un cambio en los que lo rodean. La interacción del amor necesariamente produce una hermosa cosecha. Y esto, por supuesto, nos lleva a nuestro último y cuarto punto: los frutos del amor. Vamos a recoger esa cosecha en el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amados hermanos, la hermosa cosecha que Filemón estaba recogiendo era nada menos que el regocijo de los santos. Lo que produjo el amor en los corazones, y no solo en el corazón de Pablo, sino de todo su equipo misionero, fue un gran gozo. Pablo dice: tenemos un gran gozo, un gozo inefable. Ellos mismos estaban viendo el fruto de su trabajo, de su predicación, de su esfuerzo por avanzar el reino de Dios en esta tierra. Este equipo misionero que había predicado el Evangelio a Filemón, ahora estaban viendo un gran fruto y tenían un gran gozo. Filemón era uno de los convertidos por su trabajo y ahora era un campo de amor, donde muchos otros hermanos podrían venir y disfrutar de sus frutos. ¿Acaso también el esclavo fugitivo podría tener tal bendición? ¿Acaso también el esclavo fugitivo podría alcanzar el amor también para él? ¿Acaso el fugitivo podría llegar a ser perdonado? Un fruto que se puede degustar en ellos, en estos campos del amor, es la consolación. En el griego, esta palabra significa que alguien está al lado del desconsolado. No solamente lo consuela con palabras, sino que lo consuela con su presencia. Cristo dijo que nunca nos dejaría solos, hermanos, que Él enviaría a otro consolador, que no solamente nos consuela con sus vivas y santas palabras escritas en la Escritura,
o consignadas en las Escrituras, sino que nos consuela con su misma presencia en y con nosotros. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el mismísimo consolador para todo creyente. Esta verdad eterna del Evangelio vivifica al más sufrido de los creyentes. Hermano, sin importar lo que hoy puedas estar pasando, esta sola verdad en este solo punto de este sermón debería llenarte de gozo, debería darte esperanza, porque hay un consolador que no solamente te consuela con sus palabras santas, vivas y eternas, sino que Él está presente. Él te consuela con su mismísima presencia. Él alumbra sus palabras para que tú las entiendas. Un fruto más para saborear en los deliciosos campos del amor es ser reanimados. El amor conforta los corazones de los santos. Hermanos, el soldado de Cristo está cansado para recuperar fuerzas. Y el amor de Dios derramado en los corazones de los creyentes produce tal descanso. Así que, hermanos, aquí tenemos en este texto los frutos del amor, lo que se produce en alguien que ha sido lleno del amor de Dios, que ha sido lleno del Espíritu Santo y que pone su vida y su ser al servicio de los santos. Esta persona conforta, esta persona consuela, esta persona anima, esta persona fortalece. Un hermano así en la iglesia es una joya. Es un hermano muy precioso, muy querido, muy estimado. Y será de alta estima para quien pastoree en esa iglesia. Es una gran ayuda. ¿Cómo olvidar a un hermano así? ¿Cómo irse uno lejos al otro lado del mundo, estar orando y no acordarse de ese hermano? ¿Cómo puede uno olvidar a alguien así? Amados hermanos, ¿qué es entonces lo que nos está enseñando este texto, este pasaje pequeño que hemos leído? Nuestro texto nos muestra a un Dios amoroso, a un Dios cuidador, a un Dios perdonador. Él es el Dios que provee su amor a través de personas, para cuidar, para animar, para consolar, para alegrar los corazones de los santos. Pero hermanos, hay un brillo más poderoso en el texto. Hay algo que al mirarlo nos deja enceguecidos, nos deja encandilillados al pensar en lo que está allí en este pasaje. Oh, amados hermanos, ¿acaso no somos nosotros los que hemos afrontado a que es todo amor? ¿No somos nosotros ese miserable esclavo que ha escapado de la casa de su amo? ¿Acaso no hemos sido nosotros los que hemos robado a nuestro amo? ¿No hemos sido nosotros los miserables que lo hemos insultado? ¿No hemos acaso levantado nuestro débil puño y nuestro pequeño puño contra él, rebelándonos y huyendo de su casa? Y ahora no podemos regresar. No hay manera de regresar. Estamos en Roma. Nadie nos puede ayudar. El que nos ayude será ejecutado. Será marcado también. O será crucificado. No podemos regresar, no sin que se nos aplique la justicia. Una justicia que nos condenará indefectiblemente. Seremos marcados con una F de fugitivos, con un hierro candente, a menos que alguien interceda por nosotros, que alguien asuma nuestra deuda, a menos que a alguien se le cargue todo lo que nos robamos. Toda nuestra
nuestras cuentas pendientes, tiene que ser alguien que tenga los recursos para pagar. La buena noticia que nos dice este texto es que hubo alguien que escribió una carta que fue clavada en la cruz, una carta que contenía todos los decretos y todas las justicias de Dios, una carta que nos acusaba y nos condenaba. Alguien escribió esa carta para librar al miserable esclavo. Alguien está intercediendo y alguien está diciendo al de la casa: carga a mi cuenta lo que él te debe. Este alguien hizo todo eso por amor. Lo que lo movió a él a escribir la carta en la cruz con tinta de sangre es que nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por su amigo. Esta carta que fue escrita en la cruz es una carta muy personal, pero es una carta pública, como la carta de Filemón. Es una carta que todo el mundo pudo ver, que todo el mundo puede leer. Y él está allí para librar al miserable esclavo. Él ha suplicado al de la casa que lo perdone y él ha presentado sus justicias. Amados hermanos, miserable esclavo, Cristo pagó por ti. Cristo consiguió tu libertad. Ya no tienes que huir más. Ya no tienes que esconderte más. Tranquilo, hermano, no serás marcado, no serás crucificado. Alguien fue crucificado por ti. Alguien fue marcado por ti. Su frente sufrió el hierro candente de la corona. Su frente sangró cuando pusieron su corona. Una corona, un hierro candente que era para ti, era una F de fugitivo para ti. Él la llevó en su frente. Él sufrió toda la condena, no se le perdonó. El riesgo del apóstol era que también fuera condenado por proteger a un esclavo. El riesgo de Cristo era igual. Él nos protegió con su vida, hermanos. Y este es el brillo de nuestro texto. Esto es lo que nos debe mover al amor, a amarnos. Hoy tendremos unos ágapes, unos amores entre nosotros. Disfrutémonos, hermanos, porque Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha amado con amor eterno. Amada Iglesia, gracia y paz de Dios. Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por tu gran amor, Señor, por librarnos de la pena capital, por haber huido, Señor, por haber afrentado, por haber corrido y habernos escondido como cobardes. Mas tú, por tu Espíritu Santo y por tu gracia, nos enfrentaste, Señor, a tu Evangelio, y pudimos escuchar porque nos asististe con tu gracia. Cuando nécimos, creímos a esa predicación y ahora estamos aquí, Señor. Y podemos ser libres, y podemos disfrutar esa libertad y hasta podemos llegar a ser obispos de una iglesia, como quizá lo fueron esos. Bendito sea tu nombre, Santo. Y toda la honra y toda la gloria, porque eres bueno para siempre. Es tu misericordia, Señor. Amén.